Si alguna esperanza tenía el Liverpool de volver al liderato, el Manchester City la hizo añicos en menos de media hora. Exactamente 24 minutos fue lo que tardaron los de Guardiola en despedazar al Chelsea de Sarri con 4 goles. El líder de la Premier le acabó endosando un set en blanco, 6-0, a los londinenses, y no solo eso, desfiguró la imagen de un Sarri que queda en el ojo del huracán. Salió el sol en Manchester el domingo, pero el City fue una tormenta de tal magnitud que tardó 3 minutos en abrir la lata. Lo hizo Sterling, que fusiló un balón suelto en el área, previo desborde patrocinado por De Bruyne y Bernardo Silva. En 3 de los últimos 4, el City ha marcado antes del minuto 4 de juego. El sometimiento fue tal que Agüero se permitió fallar una ocasión sin portero, para desespero de un Pep incrédulo. Pero lo arregló el Can. Lejos de amilanarse, su siguiente decisión en el partido consistió en recoger un balón a 30 metros del arco de Kepa, levantar la vista y mandar un trayazo que quedará en las imágenes históricas de esta Premier. Limpió la escuadra visitante, y levantó a todo el Etihad. Pero esto no había hecho nada más que empezar. La defensa del Chelsea fue calamitosa, sobrepasada por la presión local. Marcos Alonso fuera de sitio, David Luiz cortando fueras de juego, y Ross Barkley dando asistencias de gol, pero al Manchester City. El centrocampista inglés dio una cesión fratricida hacia su área con la cabeza justo en la posesión del Can Agüero, que sin mirar a puerta como puro delantero centro, la cruzó con la zurda. Quedó descolocado Kepa con el 3-0, pero quedaría peor con el cuarto. Un tiro de Gundogan desde la frontal dobló la mano del meta vasco y se coló a la red. El City era un rodillo, y se habían jugado tan solo 24 minutos. El Chelsea asomó la cabeza levemente antes del intermedio, con tiros de Higuaín y Hazard que tapó Ederson excelente. En la reanudación, los mancunianos apaciguaron cualquier amenaza de reacción. Empezó Agüero cabeceando al larguero, y acabó Sterling siendo derribado en el área. Penalti y regalo para que el Can completara su hat-trick, ya lleva 11 e iguala a Shearer como el jugador con más tripletes de la historia de la Premier. Se fue ovacionado el argentino, pero quedó en el terreno de juego Sterling. Al extremo no lo paró absolutamente nadie, un demonio por la banda, y certificó de un contraataque el 6-0 definitivo. Los Blues nunca habían perdido por 6 goles en Premier. Una victoria histórica y un mensaje a la carrera por el título. Con un partido más que sus perseguidores, Guardiola sigue líder de la Premier. Ficha técnica Manchester City, Ederson, Walker, Stones, Laporte, Zinchenko, Fernandinho, Silva 76, Gundogan, De Bruyne, Mahrez 68, Bernardo, Agüero, Gabriel 65, Sterling. Chelsea, Kepa, Azpilicueta, Rudiger, David Luiz, Alonso, Emerson 73, Jorginho, Kanté, Barkley, Kovacic 53, Pedro, Loftus-Cheek 66, Higuaín, Hazard. Goles: 1-0 Sterling 3, 2-0 Agüero 13, 3-0 Agüero 18, 4-0 Gundogan 24, 5-0 Agüero 55, 6-0 Sterling 80.